Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se obtiene uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará por eso en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, os hablo a lo humano por la debilidad de vuestra carne. Así como empleasteis vuestros miembros en servir a la impureza e injusticia para pecar, así ahora empleadlos en servir a la virtud para santificaros. Cuando erais esclavos del pecado, no llevabais el yugo de la justicia. Mas, ¿qué fruto sacasteis entonces de lo que ahora os ruboriza? Pues el paradero de aquello es la muerte. Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, recibís por fruto vuestro la santificación y por fin la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, y el galardón de Dios es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tenemos en el domingo de hoy la advertencia de nuestro Señor Jesucristo contra los malos pastores. Y al final, una máxima que dice: no todo aquel que dice Señor, Señor entrará por eso en el reino de los cielos. Si atentamente nos fijamos tanto en el Evangelio como en la epístola, vemos que coinciden en un mismo pensamiento. Dice el Evangelio: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La perfección en el cumplimiento de esta voluntad es la santidad. Fuimos llamados a ser santos. El fruto que Cristo nuestro Señor desea de sus apóstoles, de sus predicadores, a quienes directamente se refiere el Evangelio, es esto, la santidad. Pero el fruto de cada uno de los cristianos también es la santidad. Esta es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vuestra santificación, dice nuestro Señor Jesucristo. La epístola del apóstol San Pablo a los de Roma subraya expresamente esta idea: tenéis por fruto la santidad. Pudiera sorprender a algunos el programa del apóstol San Pablo, predicando a todos, sin excepción, nada menos que la santidad. Sin embargo, esta es la idea insistentemente repetida a lo largo de las Sagradas Escrituras. San Pablo, de vuelta a los de Tesalónica, dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. No nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Aquí el apóstol no solamente señala el programa de santidad, sino que afirma que tal es nuestra vocación. A los efesios les dice: nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él. Entonces vemos que la santidad no es exclusiva de los apóstoles, o de los predicadores, o de los sacerdotes, o de los religiosos, sino que es una vocación universal. Es y debe ser la aspiración de cada uno de nosotros, que somos cristianos. Todo bautizado debe desear la santidad. Es cierto
que vivimos en un mundo materialista y es muy difícil entender tal ideal. Es cierto que hablar de santidad suena a quimera para muchos cristianos, que deseando ser tenidos por tales huyen del esfuerzo o del sacrificio que se requiere para llegar hasta las últimas consecuencias del cristianismo. Sin embargo, hay que pregonar que tratar de alcanzar la santidad no es un solo consejo evangélico, ni tampoco una obligación exterior o extrínseca, sino es algo íntimo, es inherente a la misma condición del cristiano. Por el solo hecho de ser bautizados ya estamos llamados intrínsecamente, íntimamente a ser santos. El bautizado recibe la gracia santificante como una semilla, como un embrión. Esta gracia del bautismo contiene en sí una fuerza y una vida. Tiene un poder íntimo de desarrollo. Y su desarrollo no es otra cosa que el progreso en la santidad. El hombre debe fomentarlo como cultiva el desarrollo del niño para que llegue a su madurez. Santo Tomás nos dice que así como el hombre posee cierta perfección propia de la naturaleza, tan pronto como nace, perfección que pertenece a la razón de su misma especie, hay también otra perfección a la que el hombre solo llega por un desarrollo sucesivo. Así también existe cierta perfección de la caridad, perteneciente a la especie misma de la caridad, que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y no amar nada contra Él. Y asimismo hay otra perfección de la caridad en esta vida, a la que se puede llegar por crecimiento espiritual. Por ejemplo, si el hombre se abstiene de cosas lícitas aún, para entregarse más libremente al servicio de Dios. Podemos hablar de grados en la santidad. El primero de todo, por supuesto, es la ausencia del pecado mortal. Es el grado elemental de la caridad. Amar a Dios sobre todas las cosas, y se supone que si uno está en estado de pecado mortal, la caridad no vive en él, y la caridad es ese amor a Dios. Esta perfección elemental, es decir, la ausencia del pecado mortal, es necesaria para la salvación. Pero no constituye, ni mucho menos, el ideal del cristiano. El cristianismo no es solamente evitar el mal, sino que también es practicar el bien. Desgraciadamente no son pocos los que se contentan con no cometer pecados mortales, como si lo restante no pudiera hacerse. ¿Será posible que nuestro Señor se hubiera contentado como programa de su religión algo completamente negativo, la ausencia del pecado mortal? No. Es la perfección del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El bautizado tiene que perfeccionar el amor, tiene que perfeccionar la caridad. En su plenitud reside la perfección de la vida espiritual del alma. Aun cuando en esta vida no sea posible adquirir la perfección de los bienaventurados, de los santos en el cielo, sin embargo, dice Santo Tomás, debemos procurar imitarla cuando nos sea posible en la semejanza de su perfección. Es por eso que la Iglesia nos pone en el calendario todos los días un santo al cual podemos imitar en sus virtudes, un santo que está en el cielo. Si deseamos poseer un criterio seguro para conocer nuestro progreso en la santidad de Dios y asimismo un camino recto de progreso, ese criterio es el desprendimiento de todo lo terreno. El alma tanto más perfectamente se entrega a Dios, al amor de Dios, cuanto más se aparta del amor a otras cosas, a las cosas temporales. San Agustín dice que el veneno de la caridad, es decir, del amor, es el deseo de alcanzar o retener cosas temporales.
Si un vaso se llena con una cosa, no tiene lugar para llenarse con otra cosa. Y así es nuestra alma. Debemos desalojar todos los afectos terrenos, todos los amores terrenos, de tal manera que estemos dispuestos a dejarlo todo, si eso es necesario para seguir el camino que Dios nos pide. Por eso dice Santo Tomás que el desprendimiento, aunque sea, debe ser afectivo, no efectivo, porque necesitamos de las cosas materiales para vivir, para el pan cotidiano, pero por lo menos debemos tener ese desprendimiento afectivo, que si Dios me pide quitarlo, no me impida para mí llegar a Dios. Y el mundo hoy más que nunca, pero siempre, necesita de santos. Así concebida la santidad, de esa forma viril, de esa forma evangélica, con las dos vertientes del desprendimiento de las cosas terrenas y la entrega al amor y a la voluntad del Señor, hemos de reconocer que se necesita mucho la santidad en el mundo de nuestros días. Nuestra religión no ha de quedar recluida en las iglesias, debe brillar en la santidad de cada uno de nosotros ante un mundo desértico, un mundo materialista, mediante el ejemplo de los buenos cristianos, que deben de ser como la sal de la tierra o la luz en el candelabro. Y el ejemplo que el mundo necesita precisamente es una conducta intachable, conforme en todo a la ley de Dios, no recluido en las iglesias, una conducta intachable en la vida de familia, una conducta intachable en el trabajo, en el día a día, desde el despertarme hasta el acostarme y aún en las horas de sueño. Pensar que en todo eso tiene eco en la salvación de mi alma, tiene eco en la eternidad. ¿Cómo viví mi vida? Esa va a ser mi eternidad. Hacen falta, por decirlo así, profesionales católicos, es decir, hombres que en su medio ambiente, en su oficio, en su profesión, no sigan las tendencias de sus caprichos o aficiones o las tendencias mundanas, sino que impregnen su conducta de criterios sobrenaturales, que vivan tan desprendidos de todo, que sea para ellos lo primero la gloria de Dios y el bien de los hermanos, y que en todo demuestre el espejo de santidad, en mis gustos, en mis disgustos, en las modas, en la música, en los recreos, en las recreaciones. Como les digo, no es solamente evitar el pecado mortal, evitar el pecado en general, sino que también es practicar la virtud para llegar a cumplir la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Tengamos presente que para esa voluntad de Dios se cumpla en cada uno de nosotros, Dios nos asignó un ángel de la guarda, al cual debemos constantemente pedir que nos ayude, que nos ampare, que nos proteja y que nos tome de la mano para adelantar en el camino de la virtud. Y sobre todo también nos dio a su Santísima Madre, que es nuestra Madre que está en los cielos. Pidámosle a ella entonces, que es el camino seguro para llegar al camino del cielo, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.